los nuevos motores de memoria, la parte de lo que sería el proyecto Hackathon, que ahora ya es la parte de OLTP transaccional, etcétera. La parte que tiene que ver para poder construir en el tema de la nube híbrida, la administración y una solución y soluciones que sean híbridas completamente. Yo hablaba hace poco con respecto a la parte de la creación de bases de datos híbridas, de cómo ustedes pueden ya empezar a definir cuál es el disco más rápido, si el que tengo on-premise o el que está en la nube. Ya se liberó también al público en general que ustedes en Azure puedan estar comprando lo que se denomina como Storage Premium, que el Storage Premium básicamente es poder ya comprar discos de estado sólido, y esos discos de estado sólido pues nos dan inclusive una velocidad de hasta 5000 IOPS para transacciones que nosotros vayamos requiriendo. Con esto, lógicamente, el último punto es tener ya una solución completa de lo que es las herramientas de uso de explotación de la información, en este caso como Excel, que poco a poco lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, SQL y la plataforma de datos. En este mundo que estamos viendo tan cambiante de la información, hoy en día nosotros vamos requiriendo tener acceso o estamos accediendo a información que no se encuentra únicamente en lo que eran nuestras bases de datos típicas, en nuestras bases de datos transaccionales. Hoy en día encontramos información que viene en medios no estructurados, mensajes de texto, que viene en la parte de web, que estamos encontrando con información que viene en Excel, información que viene en algunos otros puntos, etcétera. Déjenme en mood porque alguien tiene... Listo, muchísimas gracias, ya estar en mood. Bueno, entonces les comentaba que en esta parte que nosotros ya tenemos información desde muchas fuentes, a partir de ese momento nosotros ahora lo que requerimos es saber de dónde vienen. Y básicamente el saber de dónde vienen es para poder elegir la herramienta. Ya no tanto para preocuparnos como antes lo hacíamos con respecto a, viene información estructurada, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Lo voy a subir a un XML? ¿Lo voy a poner en alguna otra fuente? No, ahora las diferentes herramientas que se tienen, pues apoyan para que nosotros podamos empezar a trabajar de manera directa. Para ello, entonces, un tema importante es que primero vayamos a entender para qué queremos obtener toda esta información. Hablemos un poco de la inteligencia de negocios y con ello, básicamente, cómo es que nosotros empezamos a tener esta información. Con lo cual, lo primero es, ¿qué es inteligencia de negocios para poderlo entender? La inteligencia de negocios, entonces, textualmente, como lo dice Wikipedia, es la inteligencia empresarial se denomina como inteligencia de negocios del BI, Business Intelligence, a un conjunto de estrategias y llaves enfocadas a la administración y creación de conocimientos sobre el medio a través del análisis de datos existentes en una organización o empresa. Esperemos Ya un estamos cambio. aquí. Ok. Ya estamos aquí. ¿Vale? Entonces, les decía, textualmente, eso es lo que dice la denominación de la inteligencia de negocio. Inmediatamente lo primero que decimos es help. O sea, ¿qué pasa aquí con tanta información? Entonces lo siguiente es, bueno, quizás no deba de entender todo el concepto, sino nada más la primera parte, ya no todo el texto, sino empezar a decir que la inteligencia de negocio es inteligencia empresarial o para los negocios o un conjunto de estrategias y llaves enfocadas a la administración, lo cual también nos va a llevar a un problema con respecto a qué es la información, ¿vale? Entonces, ¿qué es la inteligencia de negocios? ¿Son negocios para ser inteligentes o es negocio solo para los inteligentes? Con ello, entonces, lo primero que deberíamos de estar definiendo es qué es inteligencia.
La inteligencia entonces se denomina como la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Esto significa entonces que si nosotros pensamos, entendemos y asimilamos, entonces podemos elaborar información y con ello podemos resolver problemas. Esto significa y nos lleva a que si pensamos, entendemos y asimilamos, podemos elaborar información, resolvemos los problemas y entonces tomamos decisiones. ¿Para qué nos ayuda entonces esa toma de decisiones? ¿Quién es la persona que va a tomar las decisiones? Puede tomar decisiones por nosotros una máquina, correcto, pero también podemos tomar decisiones a través de una persona. En ese sentido, entonces, tendremos que tomar dos tipos de decisiones buenas o decisiones malas. Pero también hay un punto importante. Una toma de decisiones nos ayuda, por ejemplo, a definirnos el futuro. Vean el cartón, tan bueno que era para el fútbol y no prefirió meterse a la universidad. ¿Ok? Decisiones. En ese sentido, entonces, ahora, la parte de tomar decisiones nos ayuda a comprar, vender o invertir, que sería una de las posibles acciones que podamos tomar. Pero también podemos tener un serio problema al momento de tomar una decisión por tener una muy pobre información, es decir, poca información para poderlo resolver. Gwyneth Paltrow, ustedes la conocen, la novia de Iron Man, rechazó hacer Titanic. Y Titanic a la postre se llevó 11 Oscars y lógicamente también se llevó la de mejor actriz. Mel Gibson rechazó hacer Gladiador. Gladiador ganó en el número de Oscars y lógicamente Russell Crowe también se llevó el Oscar como mejor actor. Y lógicamente también hay malas decisiones por tomar solamente malas decisiones. Esto nos lleva entonces a que la inteligencia de negocios nos ayuda a tomar decisiones. Las decisiones ayudan a las personas. Las personas obtienen información. Esto es que la inteligencia más la información nos ayuda a tomar la decisión correcta. ¿Cómo apoyamos entonces a las personas a tomar decisiones y pasar de este tipo de decisiones a una decisión adecuada? Entonces vayámonos primero a definir qué es la información. La información viene desde hace muchos años, muchísimos, a través de tablas de arcillas, a través de la imprenta, a través del acortamiento vía los teléfonos y después con la llegada de lo que son las computadoras. La información, entonces, nos ayuda a descubrir secretos de la información, pero también nos ayuda a encontrar información que no nos interesa. La información nos va a ayudar a construir e innovar de algo que es muy grande hacia algo no tan grande y llevarlo a algo mucho más pequeño. Esto entonces nos da que la información nos ayuda a encontrar respuestas. Las respuestas permiten a las personas tomar decisiones. Esto entonces ayuda a que de una mala decisión se convierta en una muy buena decisión. ¿Están de acuerdo? Esto nos lleva entonces a que nosotros, cuando empezamos a trabajar con la información, tenemos que encontrar algo que se llama el business data, es decir, la información del negocio. Vean lo que hizo Britney Spears con respecto a el año 2012. En el año 2012, Forbes la manda como la persona que ganó más dinero, 58 millones de dólares. Es decir, que entonces Britney Spears recauda 58 millones, Taylor Swift recauda 57 millones y Rihanna recauda 53 millones. Esto es básicamente la información que en ese lugar tenía, o en ese momento tenía, es, vean que el mayor número de locaciones en donde estuvo, o de lugares donde estuvo, es en Las Vegas. Significa que ella entonces empezó a revisar, con ello sabe que Las Vegas es un lugar donde le van a pagar mucho, y al final de esto hace un gran trato.
Esto significa que ella tiene mucha información y, además de esto, comprende la información, el famoso concepto inside the data. Esto entonces nos lleva a que si nosotros comprendemos la información, podemos decidir sobre el mejor producto, el mejor lugar y la mejor inversión. Esto nos lleva entonces a que la información es muy valiosa. Si la información es muy valiosa, ¿en dónde la guardamos? ¿En dónde almacenamos toda esta información? Hasta antes de 1960, nosotros ¿dónde guardábamos la información? En archivos, en archiveros guardábamos todo esto en papel. Cuando llegaron las computadoras, ¿en dónde la empezamos a guardar? En medios magnéticos. A través de que empezamos a guardarlo en medios magnéticos, en 1969 nace el concepto de lo que sería la base de datos. Un concepto que le debemos a Edgar F. Codd, que se denomina como el padre de la base de datos relacional. Por cierto, en 1969 es el año que se llega a la Luna. Información que nos sirve. Entonces, si la base de datos viene y nos ayuda, ¿qué es lo que nos provee la base de datos? La base de datos lo que nos provee es una manera de almacenar la business data en la cual nosotros podemos tener información de personas, información del producto e información de los lugares. Pero entonces viene un tema, explotación de la información. La explotación de la información no es algo sencillo. La información que vamos a explotar requiere que tengan ustedes a una persona experta para la parte de la explotación. Cualquiera tira un select, por supuesto. Cualquier persona puede hacer una consulta, pero no entender ni darles a ustedes lo que realmente requieren. Explotación de la información, un experto. By the way, en los 70s, las primeras business applications fueron las que aparecieron. SAP en 1972 y GD Edwards en 1977. ¿Para qué nos apoyan entonces las business applications? Pues básicamente para empezar a recopilar la información. Cuando nosotros empezamos a recopilar la información, empezamos a familiarizarnos con nosotros mismos. Es decir, empezamos a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo. Esto nos lleva a que las bases de datos nos ayudan a tener un almacenamiento de información. Las business applications más las bases de datos nos lleva a una manera mucho más fácil de poder administrar la información. Y el acceso a los datos, entonces, ¿dónde queda? Información más acceso es igual a encontrar las respuestas. Si nosotros encontramos las respuestas, ¿qué es lo que no vamos a tener? Mejor acceso a la información, la cual ahora se va a encontrar en múltiples sitios, en múltiples bases de datos, en múltiples business applications y lógicamente ahora también en lugares donde la base de datos no es estructurada. Y es así como entonces ahora nace el concepto llamado Data Warehouse. Un Data Warehouse no es otra cosa más que un almacén de datos. Este concepto se vuelve muy popular en los años 80. Billy Monn y Ralph Kimball son los dos principales personajes que van a estar trabajando en todo el tema del Data Warehouse. Billy Monn rápidamente va a definir el Data Warehouse en términos de características de un repositorio de información. Está orientado a temas, tiene variabilidad en el tiempo, es no volátil y es integrado. Mientras que Ralph Kimball define el almacén de datos como una copia de las transacciones de los datos específicamente estructurada para consultas y análisis. A partir de ello, entonces, empezamos a definir que los datos necesitan estar organizados. Porque si tenemos datos organizados, entonces ahora nosotros vamos a tener datos administrados. Si nosotros tenemos datos administrados y tenemos acceso a la información, esto nos lleva a que tengamos un mejor consumo. Y entonces es cuando nace en el año 89 el término BI.
Howard Dresner acuña el término BI. Por cierto, Howard Dresner es después el que funda la parte del cuadrante mágico de Gartner. Entendiendo el BI entonces, nos lleva a la pregunta, ¿el Data Warehouse es igual a un BI? La respuesta es no. ¿Por qué es no? El Data Warehouse se va a centrar básicamente en los datos mismos, mientras que la inteligencia de negocios se va a centrar en formar los datos del Data Warehouse y después apoyarse con herramientas para poder hacer gestión y recuperación de los metadatos, es decir, ponerle un valor a la información como tal. ¿Qué requerimos para empezar a trabajar con un tema de BI? Bueno, pues necesitamos herramientas para hacer ETLs, extracción, transformación y carga desde nuestro Data Warehouse y hacia el Data Warehouse. Además de esto, una vez que tenemos esta información, nosotros necesitamos tener una herramienta para poder explotar, para poder administrar y para poder visualizar la información como tal. Y la pregunta que viene es, ¿por qué requerimos el BI? Básicamente vamos a requerir el BI porque necesitamos reportar, generar informes y analizar los datos del negocio. Toda la gente quiere ganar, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿por qué debiéramos de analizar los datos del negocio? El negocio requiere tomar información mucho más rápido para que podamos tomar mejores decisiones. Punto importante. Cuando nosotros empezamos a ver esto, hay algo que nosotros debemos de posicionarnos donde nos corresponde. Hay que madurar y no solamente ir con la corriente. Reportes, ¿para qué nos sirve? Los reportes nos sirven para saber qué fue lo que pasó. Análisis nos indica por qué fue que pasó. El monitoreo nos indica qué es lo que está pasando en este momento. Las predicciones nos ayudan para saber qué es lo que puede pasar en un futuro. Y por último, el Big Data se agrega para tener datos de análisis, o análisis de datos, de datos no estructurados. Es decir, todo lo que más que no está dentro de mi base y que yo tengo en línea o en algún otro punto, conforma para poderlo llevar hacia la parte de la Big Data. Por eso es tan importante. ¿Es para mí el Big Data o no es para mí el Big Data? ¿Estoy listo para hacer Big Data o no estoy listo para hacer Big Data? Hay que madurar y no ir con la corriente. Por eso el título de la charla es un Big Deal. Hay que hacer el gran trato con SQL Server para saber si es para mí esto que voy a montar. ¿Qué es lo que vamos a sacar de provecho entonces? Básicamente, hay que aprovechar la plataforma de datos de Microsoft. Accesos a cualquier base de datos. Acceso a datos estructurados como a datos no estructurados, a fuentes que sean de tipo local o de tipo que estén en la nube. Y esto básicamente funciona muy bien para lo que van a hacer los desarrolladores. A partir de ello, tenemos lo que sería la parte del Enterprise Information Manager. Es decir, a partir de aquí podemos empezar a trabajar con diferentes herramientas para lo que sería servicios de calidad de datos, integración de datos, servicios de datos maestros, reporteo de la información, la parte de lo que serían los OLAPs, cubos, etc. Con ello, lo que estamos haciendo es entregarle mejor información para los profesionales de IT, para que puedan explotarlo. A partir de ahí, el último brinco sería poder empezar a entregar información analítica. Con ello, por ejemplo, para poder explotar información a través de Office o hacer compartición de información con SharePoint. Herramientas tales como Power Pivot para la parte de lo que serían los superusuarios, la parte de lo que serían las hojas de Excel con información precargada para lo que son los Information Workers, los analistas de información, y lógicamente también las herramientas de colaboración y la parte de los dashboards y scorecards que van orientados hacia lo que serían los Business Decision Makers, los tomadores de decisiones, ya sean gerentes, gerentes administrativos, gerentes operativos e inclusive los propios directores que son los que se encargan de tomar una sola decisión, pero esa decisión como tal es una decisión que puede afectar a toda la empresa, ¿vale?
Ok, ahí entonces en este momento lo que nosotros vamos a tener es cómo nos ayuda esta parte de este Big Deal. ¿Cómo vamos a tener la parte de lo que sería el SQL Server y el Big Data? Bueno, lo primero que nosotros debemos de entender es lo siguiente. Big Data no es un concepto nuevo. Big Data puede ser lo de moda en este momento y puede ser que ahora, en este mundo, que todo está creciendo, que todos tuiteamos, que todos montamos datos en nuestro en nuestro Facebook, etcétera, bueno, pues ahora mismo todos queremos tener la parte de un Big Data, pero no es nuevo. Big Data, si nosotros lo revisamos, es un concepto que se refiere a la acumulación masiva de datos. Esto significa que para nosotros es ir acumulando la información. ¿Por qué no era, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿por qué no era tan famoso? Bueno, ¿cuánto costaban antes la parte de lo que eran los discos, el storage? ¿Cuánto nosotros teníamos que tener de almacenamiento para empezar a guardar información? Recuerden que hace mucho tiempo, no mucho tiempo, nosotros teníamos discos que eran no muy grandes. Tiene muy poco tiempo, unos años para acá apenas, que empezamos a tener ya discos de teras, que inclusive ahora ya forman parte de nuestros equipos personales, de nuestras laptops o de discos externos, pero hasta antes no lo teníamos. Entonces, esta parte que nosotros vamos a tener para la parte de lo que sería el Big Data, es ahora poder explotarlo de diferente manera. Veamos aquí qué dice un poco más adelante. El ofrecimiento de Microsoft para Big Data. El ofrecimiento que nosotros tenemos en Big Data es lo siguiente. Usar HD Insight. Y en este caso, ustedes pueden tener una versión de evaluación gratuita o si ustedes ya tienen en esta parte de lo que sería la generación de su Azure, bueno, pues básicamente ustedes ya podrían estar ahí e inclusive trabajar con ello. ¿Ok? En esta parte, una vez que ustedes tienen lo que sería la HD Insight lo que ayuda es al eslogan de Hadoop sin trabas. Cuando lo necesita, puedes compilar, puedes generar clusters, puedes crearlos, eliminarlos, etcétera, de una manera mucho más rápida y mucho más fluida. Este nuevo Big Data que nosotros tenemos aquí en la parte de Microsoft es una parte abierta y flexible, es decir, está basado en el Hadoop de Apache, otra vez volvemos a lo mismo, un concepto que ya tienen desde hace muchos años, y lo que hace es a poder hacer la implementación del Big Data trabajándolo directamente con Azure. Ahora, ya también hay una nueva parte que va a ser la parte de HD Insight On-Premise, para que también ustedes puedan tener servicios on-premise de manera directa en este sentido. Una vez que lo tenemos de esta parte, es Big Data, una implementación de Hadoop, lo que sería para nosotros la implementación de Microsoft. Típicamente siempre ha estado peleado esto, ustedes lo saben, mundo abierto, mundo libre versus Microsoft, etc. Pero ahora, en este tema, lo que se está haciendo es tomar todo lo que ya lleva recorrido Hadoop con Apache, implementar mejores prácticas hacia la parte de lo que sería administración y manejo de datos, con lo que sería la parte de Microsoft, y a partir de ello entregar una nueva herramienta para la administración del Big Data a través del HD Insight. ¿Qué es el Hadoop? Pues básicamente es un file system, conocido como HDFS, Hadoop File System. ¿Qué es lo que tenemos? Un nodo principal. Luego se tienen los nodos de datos, a partir de eso se genera archivos y con ello lo que tiene Hadoop es que está optimizado para todo el tema de lecturas y es tolerante a fallas. Es tolerante a fallas porque recuerden que está basado sobre el concepto de clusters, acercamientos y lógicamente para que no se caiga. ¿Qué es lo que ustedes se apoyan también? Se apoyan de map. Entonces, lo que hace con maps y reduce sería entiéndalo como un ETL, extracción, transformación y carga. Toman la información que viene de archivos, lo pasan a la parte del mapper, luego se transfiere a data,
se convierte o lo aplican para la parte de Reduce y después de eso ya tienen una salida que va a ser disponible para que ustedes lo puedan estar explotando. Lo pueden explotar entonces a través de Excel, lo pueden explotar a través de la base de datos, lo pueden explotar a través de alguna otra herramienta que ustedes requieran en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Básicamente con Big Data, el acceso o la información a través de Excel van a poder tener información de orígenes internos, externos, relacionales, no relacionales. Además de ello, ¿qué herramientas van a tener ustedes ahí? Power Query, Power Pivot y Power View. ¿Para qué lo van a tener? Pues básicamente, una vez que nosotros empezamos a extraer información de los diferentes medios, empezamos a extraer datos, ya sea de nuestro propio Hadoop, ya pueda ser de algún otro tipo de implementación, pueda ser información que se encuentra todavía en algún punto de lo que sería la red, etcétera. A partir de ello, vamos a empezar a trabajar con todo lo demás, Power Query, Power Pivot, etcétera, con cada uno de ellos. La compilación de aplicaciones, básicamente lo que va a hacer es que ustedes pueden trabajar con el lenguaje de programación que ustedes requieran, pero recuerden que la parte de Map y la parte de Reduce trabajan básicamente o de manera nativa con Java. En este caso, entonces, ustedes pueden estar a través de .NET, pues algunas aplicaciones o algunos JavaScript, etcétera, y con ello, lógicamente, pues aprovechar toda la parte de lo que son consultas. Inclusive podrían estar agregando link queue para poder estar accediendo a información que está en Hive y, lógicamente, con ello, pues también llevar a un siguiente punto lo que sería los códigos de Transact SQL directamente hacia la explotación de información de lo que va a ser el Big Data. ¿Cómo desarrollar entonces o cómo desarrollamos una solución de Big Data a través de el Azure HD Insight? Bueno, lo primero es tener un entendimiento. 1. La solución de Big Data. 2. Entender qué es el Big Data. 3. Entender la parte de lo que me va a apoyar HD Insight de Microsoft. Y 4. Planear cuál es la solución que voy a tener en el tema del Big Data. Siguiente, el diseño. La exploración va a ser iterativa, eso significa que voy a estar corriendo en el loops para estar extrayendo información. Por ejemplo, si voy a poner un clúster de búsqueda de Twitter, cada cuánto la voy a recuperar, información de búsqueda sobre de algún valor en específico, ya sea para poder medir análisis de sentimiento o algo parecido, bueno, pues también se tiene que revisar. Data warehousing. Una vez que yo tengo esta información, aquí viene un big deal para la parte de poderlo manejar con SQL. El Data Warehouse. ¿Cómo yo en ese momento voy a tomar la información, voy a empezar a traer esos millones de registros, porque se supone que eso es lo que yo voy a intentar hacer, traer millones de registros, y luego subirlo a mi Data Warehouse? En este Data Warehouse, pues otra vez, ¿cómo es que SQL me apoya ahí? Bueno, pues me apoya con todas estas nuevas herramientas y vuelvo a citar a los diferentes expositores que ya han pasado. Y entonces, a partir de ello, con todas las prácticas o mejores prácticas que les han dado, ustedes diseñan un mejor Data Warehouse. Pueden estar teniendo mejores rendimientos, pueden estar llevando toda la parte que tiene que ver con el tema de lo que sería un punto de índices columnares, etcétera, con cada uno de ellos, ¿no? Después, automatización de los ETLs. ¿Recuerdan lo que habíamos visto? Bueno, pues tienes la parte de map, que está leyendo todos los archivos, toda la información que viene generándose a través de la parte de los clusters. Después de ellos tiene la parte de reduce, etcétera. Bueno, ustedes tienen que hacer una automatización del ETL. ¿Cómo voy a extraer esta información? ¿Hacia dónde la voy a colocar? ¿Hacia dónde es mi destino? ¿Dónde va a quedar esta información para poderla tener? Tienen que automatizarlo. Si ustedes lo dejan simplemente con, ok, ve, toma la información, déjamelo en un archivo y después de esto, este archivo lo voy a trasladar a algún otro lugar, bueno, pues bienvenido a que esto sea un trabajo que nunca va a terminar. En este caso, hay que hacer la automatización del ETL.
Y por último, la parte de la integración de la inteligencia de negocios. Hemos estado hablando mucho de todo este tema. ¿Cómo vamos a integrarlo? ¿A dónde va? Va para la información de lo que son dimensiones, pasa por un staging, antes de que pasa por un staging hacia donde corresponde, voy a hacerle todavía limpieza de información, le aplico un data cleaning ya sea con Data Quality Services o lo hago manual. ¿Qué es lo que voy a hacer con Integration Services? Con Integration Services todavía tengo que hacer búsquedas difusas, etcétera, para poder agregar la información. ¿Cómo se integra todo esto? Esta información se va a integrar como parte de un data mart o se va a integrar como parte de un data warehouse final. Y lógicamente, para poderle entregar mejor información a lo que van a ser los tomadores de decisiones. Recuerden, entre mejor información nosotros le podamos entregar, ellos van a poder tomar una mejor decisión. Y esa mejor decisión se ve reflejada inmediatamente en lo que ellos tienen, ya sea para compra, para decisión, para inversión, etcétera. Implementar. Implementar es el tercer paso que nosotros tenemos que estar teniendo en cuenta para la parte del HD Insight. ¿Cómo recolecto y cómo cargo la información? Automatización de los ETLs. Procesar, hacer consultas, transformar la data, limpieza de información. Consumir y visualizar la información. ¿Cómo voy a consumirla? ¿La consumo de un archivo interno? ¿La consumo de una parte de fuera? ¿Cómo visualizo los datos? Esa visualización de datos lo voy a hacer a través de ¿qué? A través de un Power View. Lo voy a hacer a través de un Power BI, por ejemplo, si estamos generando solamente temas de la nube. ¿Dónde lo voy a estar colocando? Necesito colocarlo en un iPad, necesito ponerlo en una Surface, necesito tenerlo en un dispositivo móvil. Visualización de la información. Y por último, la parte de construir soluciones end-to-end. Es decir, construir una solución que para el cliente final sea total y absolutamente transparente. Estamos en la era de las apps. Todo lo que quieren simplemente es agarrar su teléfono, sacar su Windows Phone, sacar su Android, sacar su iOS, etcétera, y simplemente presionar un botoncito que es el aplicativo y a partir de ello que me empiece a traer todo ese mundo de información. El usuario final per se no sabe si nosotros tuvimos que estar acumulando gran información, si nosotros tuvimos que hacer un big data o si nosotros tuvimos que hacer un small data. El usuario final lo único que está viendo es la parte de la salida final. Si ellos pueden tomar una buena decisión, entonces nosotros hicimos un buen big deal. Si nosotros no estamos apoyando para tomar una buena decisión o para que ellos tomen una buena decisión, entonces, simple y sencillamente, para ellos la decisión o más bien la inversión que hicieron fue una mala inversión. De nosotros depende 100% para por nosotros poder entender todo esto. Este roadmap que ustedes están viendo ahí es la visión general de la plataforma de datos y del BI empresarial en la parte que tiene que ver con el Big Data y el HD Insight. Vean entonces que ahora ustedes tienen como fuentes aplicaciones de negocios, las famosas LOB, Line of Business, la parte de lo que son, por ejemplo, sensores de dispositivos, streaming, data feeds, servicios de datos maestros, el Clean Stream Data, web logs, etc. Todo ello inclusive tener el Azure Marketplace. A partir de ello, vean que ahora tenemos integración de datos, Stream Insight, Azure Intelligent System Devices, Data Quality Services, Integration Services y los almacenamientos. SQL Server, HBase, SQL Server para el Data Warehouse, Azure SQL Database, Azure Storage, etc. Y del lado derecho tenemos la plataforma de Hadoop. Del lado derecho tenemos la plataforma que son el APS, el Analytic Platform System, para la parte de correr el Parallel Data Warehouse, lo que sería el servicio de Hortonworks, Data Platform, HDP sobre de Windows Server, y por último su integración con HD Insight para la parte de Microsoft Azure. Una vez que contenemos toda esta información y que la tenemos lista, el siguiente punto es el modelo de datos y el análisis. ¿Cómo lo llevo? ¿Recuerdan lo que decía? Integración con el BI. ¿Modelos multidimensionales o modelos tabulares? Por ahí tuvimos ya una presentación de eso. ¿Quién de los dos y por cuál me voy?
Minería de datos, la minería de datos para saber la parte de las predicciones. Ya tengo yo ahora un Big Data, ahora tengo mucha información, bueno, pues entonces es el momento de poder explotarlo y a partir de ello definir hacia dónde voy. Y pues entonces todo esto conforma el servicio de análisis de datos, el SQL Server Analysis Services. Último punto, Power BI, explotación para Office 365, visualización reporteo con Reporting Services, Excel y Power BI, Query, Power Pivot, Power View, Power Map, inclusive si quieren ahí hasta los Power Rangers le pueden poner, ¿vale? Y con esto entonces, todo montado inclusive hacia la parte de lo que sería SharePoint Server para tener un tema de colaboración. Si se dan cuenta, todo esto, este roadmap que ahora se ve, ya forma parte de este gran big deal que yo le llamo. Es el gran negocio para poder determinar qué es lo que nosotros vamos a estar usando. Ya no nos quedamos únicamente en una sola posición de información. Vean que ahora cuánta información nosotros estamos pudiendo obtener y a partir de ello también pudiéndola procesar. Precios. Los precios básicamente van a ir cambiando dependiendo de cómo ustedes lo vayan requiriendo. Esto está basado en precios aquí de México. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, lo que sería el Big Data, vean que ahí tenemos un precio de 15 pesos con 67, lo que sería casi un dólar y 20 centavos por hora, lo cual nos llevaría a que nosotros estuviéramos gastando como $1,000 por el mes completo. Si tenemos 2 nodos, pues va bajando porque va a cambiar la instancia de una 4 a una 3, es decir, menos procesadores y menos RAM, y baja ahora a 784, es decir, casi 50 centavos de dólar. Y luego, por ejemplo, solamente agregar un nodo en instancias de A3, agregarías casi como 20 centavos de dólar para estarlo llevando. Si ustedes están trabajando con gateways seguros, por ejemplo, para tener instancias, son gratuitos, etcétera, dependiendo de cada tipo de nodo. Con ello, a lo que vamos es que si nosotros empezamos a trabajar ya ahora mismo con el Big Data, el Hadoop y los precios que se están llevando, cada vez son menores. ¿Qué es lo que nos está ayudando? La parte de lo que sería el servicio de la storage. El servicio de la storage como tal es muy barato. Hay storage que ya están cobrando ahora mismo. Yo tengo corriendo una máquina y esa máquina me está cobrando $2.63 los primeros 100 gigas. ¿Ok? Es decir, cada 100 gigas son $2.63, lo cual es bastante barato con respecto a los precios que nosotros manteníamos en todo momento, ¿vale? Hasta aquí mi presentación con respecto a la parte de Microsoft Big Data con SQL Server de 2014, el Big Deal. Les comento que, bueno, pues básicamente habría que estar viendo qué es lo que hay más. En el lado superior derecho, hay una parte que después del feedback hay un icono que es como de archivos, como si fueran varios archivos, que este es un handout. Este handout aquí les he puesto, uno, la presentación, y dos, les he puesto un par de white papers, que sería la parte de la arquitectura de datos para retail con Apache Hadoop y Windows HD Insight, y luego la parte de lo que sería el Big Data Solution Brief. En este caso, para que ustedes conozcan más acerca de lo que está ofreciendo en este momento Microsoft y que ustedes también se puedan estar acercando, pero sobre todo, aquí lo que más importante es saber, ¿estoy preparado para el Big Data? ¿Estoy preparado para hacer la integración con mis demás herramientas, no solamente con la pura base de datos? ¿Qué es lo que yo estoy en este momento y dónde estoy parado? Muchísimas gracias a todos ustedes y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por tu participación en este webcast. Vamos a abrir un espacio para resolver preguntas o inquietudes que hayan surgido de este webcast. Mientras salen las preguntas por acá, quiero compartirles la agenda para el día de mañana. Mañana 29 de abril arrancaremos 9 de la mañana, hora Bogotá y Maquito, es decir, son horaria -5. Principios de diseño de procesos de ETLs con nuestro MVP Rafael Salas, análisis de información con Excel y los diferentes powers que encontramos en Excel con Andrés Garzón, Big Data, Internet de las Cosas y Power BI con Eduardo Castro,
1 de la tarde estaré yo hablándoles de modelos multidimensionales versus tabulares. 2 de la tarde minería de datos con Alberto Murillo. Y nuevamente Jesús cerrando el día de mañana, BI en 10 palabras. Esa es nuestra agenda para el día de mañana. Muchas gracias a todos por su participación y los dejo nuevamente con Jesús por si tienen inquietudes de esta sesión. Jesús, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Alberto. Veamos por acá si tenemos alguna pregunta. Si no tenemos preguntas, hay de dos.